Es el personaje del momento, está en el estudio de Despierta, Luis Videgaray, nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por venir. Carlos, muchas gracias, es un gusto estar aquí contigo. Enrique, también, muchas gracias. ¿Qué tal, Buenos secretario? días. ¿Quién quiere regresar a un gobierno así? Es un honor, Carlos, es un honor servir a México, es un honor servir al presidente Enrique Peña Nieto, además en una institución extraordinaria como es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene un equipo también extraordinario, el Servicio Exterior mexicano, y pues representar a México ante el mundo siempre va a ser un gran privilegio. Ahora, están los saqueos, los bloqueos, la popularidad del presidente aniquilada, el PRI arrasado casi en las encuestas del 2018. ¿En serio se le antoja a alguien volver a cuando están las cosas como están? Cuando tienes amor por México y cuando tienes un orgullo por representar a México, creo que la circunstancia no debe de ser la condición que te inhiba de tomar una oportunidad de servir a tu país. Creo que México enfrenta hoy retos extraordinarios y este es el momento en que todos tenemos que hacer lo que nos toca, poner nuestra aportación, particularmente dentro de nuestra relación con el mundo, en un momento en el cual claramente el resultado político en Estados Unidos representa un riesgo para México y en el cual también debemos de fortalecer nuestras relaciones con el resto Hay del un mundo. tema de imagen hacia el exterior por el tema de los saqueos. Estuvieron circulando por todos los medios de comunicación del mundo las imágenes de la gente entrando a las tiendas y se comentaba el gasolinazo en México. ¿Qué lectura le da el secretario de Relaciones Exteriores a lo de los saqueos? Bueno, yo creo que son inaceptables. Cualquier violación al Estado de Derecho es inaceptable y en consecuencia debe de actuar, como ha venido actuando las fuerzas públicas, tanto estatales como federales. ¿Es entendible? Creo que la frustración que provoca el aumento en el precio de la gasolina y el enojo es absolutamente entendible. Lo que no es admisible es la violación al Estado de Derecho y perjudicar a terceros. Esto proyecta ingobernabilidad hacia el exterior. Pero no hay ingobernabilidad en México. Eso creo que sin duda tenemos brotes de frustración, de enojo y algunos abusivos que han aprovechado el momento y que están muchos de ellos ya enfrentando las consecuencias de sus actos. Pero México es un país de instituciones, es un país que está creciendo, es un país que está funcionando a pesar de los enormes retos que tenemos. ¿Hay genuino descontento o es mano negra? Yo creo que hay, por supuesto, un genuino descontento cuando sube el precio de la gasolina, que por cierto es una medida responsable, muy difícil, que ha tomado el gobierno de la República. Por supuesto que tiene que haber un descontento, es natural, pero yo creo que en ese descontento hay quienes han de manera flagrante aprovechado la situación. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pues los vemos, son aquellos que incluso varios de ellos han sido, muchos de ellos, más de 1,000, que han sido ya puestos a disposición de las autoridades por hacer estos actos. No, claro, pero ¿qué digo? ¿Hay una mano que está meciendo esa cuna? Carlos, eso es entrar en el terreno de la especulación política y yo creo que lo que debemos de enfocarnos es en mantener el orden y el Estado de Derecho. Porque en la teoría del complot hay quien dice que realmente es el gobierno federal el que está detrás de todas estas manifestaciones. Eso es una tontería. No hay manera de que pueda ser así. Eso es una tontería. ¿Fue buena idea subir el precio de las gasolinas? Era una decisión impostergable. Es una decisión correcta de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno de la República ante el hecho de que subió el precio de la gasolina en el mundo. No subió el impuesto, es algo muy importante. Esto no es consecuencia ni de la reforma energética ni de que haya subido el impuesto a las gasolinas. Subió el precio de la gasolina en el mundo, un país que hoy importa más de la mitad de las gasolinas que consumimos en México. Creo que es una decisión muy dura, muy difícil, pero muy responsable. ¿La dejó echada a andar Luis Videgaray cuando era secretario de Hacienda hace unas horas? ¿No? Lo que preveíamos era el proceso de liberación del precio de las gasolinas, que es un proceso que ha sido gradual, pero la decisión la tomó en la forma en la que se hizo, la ha tomado, y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa difícil, durísima decisión, la ha tomado la Secretaría de Hacienda. ¿Fue una buena forma? Creo que no había muchas buenas formas de hacerlo, es un incremento de precios, Carlos. A lo mejor acompañarla de medidas, de ejemplos, ¿no? Pues quitar los vales de gasolina, quitar los bonos de los legisladores, o por lo menos impulsar algo en eso. Es decir, empujar algo que no hiciera sentir a la gente que la están agraviando, que el gobierno se está quedando con todo, pues. Yo creo, Carlos, que las medidas que se anuncian ayer es un paquete importante de apoyo a la economía familiar, de transparencia en el ejercicio de gasto, de austeridad. Llega creo que semana y media después del desastre. Lo importante es que se han tomado, y se han tomado además con un respaldo no solamente del gobierno, sino de distintos actores importantes de la sociedad civil. Mucho tiene que ver el precio del dólar, por supuesto de los energéticos. Por supuesto que sí, mucho tiene que ver el precio del dólar. Sigue hacia arriba. ¿Va a seguir así? ¿Vamos a tener este tipo de presiones permanentes? Yo creo que el precio del dólar, Enrique, tiene mucho que ver con la incertidumbre que hay en torno a la economía mexicana y a nuestra relación con Norteamérica.
Y creo que en tanto no se haya claridad, y por eso es tan importante resolver nuestros términos de convivencia económica con los Estados Unidos, va a haber presión sobre nuestra moneda. Bueno, yo creo que hay que hablar de Trump, ¿no? Pues yo también creo que sí. ¿Alguna vez se imaginó Luis Videgaray que su vida política estaría marcada por un personaje como Donald Trump? Jamás, Carlos. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Cómo se dio esto? No, recordemos el año pasado, teníamos un candidato que ya era el candidato republicano después de un proceso de selección de candidato en el que había tenido unas muestras francamente negativas, opiniones muy negativas hacia México y hacia los mexicanos, algunas de ellas absolutamente inadmisibles, pero en el momento en que era candidato a la presidencia es un hecho que existía un riesgo relevante de no tener un puente, de no tener un acercamiento, una comunicación, como siempre se hace. El gobierno de México siempre busca tener, históricamente ha tenido comunicación con los candidatos republicanos y demócratas. Y en este caso México no la tenía, se buscó el acercamiento, me tocó jugar un papel relevante en ello, creo que eso es público y notorio. Y por lo tanto derivó en establecer esos puentes, esa comunicación, que sin duda hoy son un activo para la redefinición de los términos de convivencia con Estados Unidos. ¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a invitar a Trump? Sí, en principio sí, pero de manera diferente. Es un hecho que la visita cometimos algunos errores muy importantes, creo que se dio de manera muy precipitada, pero en el fondo lo importante que era, hay un señor que puede ser presidente de Estados Unidos, que tiene una opinión profundamente negativa de México, debemos acercarnos, debemos dialogar, debemos dar una visión distinta de México, eso por supuesto que lo volvería a hacer. Las condiciones particulares en que se dieron la visita, creo que podríamos haberlo hecho mucho mejor. A ver, vamos un poquillo a ese asunto. ¿Cómo se da ese acercamiento? Las relaciones con Jared Kushner, que por cierto ha sido nombrado el día de ayer también en medio de la polémica, el yerno de Donald Trump, ¿de dónde sale esa relación? ¿Cómo se da ese contacto? Un poco el detrás de bambalinas. Fue uno de los contactos, sin duda alguna, y por cierto es una gente extraordinariamente competente, de quien yo tengo una impresión muy favorable. ¿Dónde se conocían antes? Nos conocemos a través del mundo de las finanzas. Son diversas relaciones en Wall Street propias de un secretario de Hacienda, pues parte de la chamba del secretario de Hacienda es tener ese tipo de relaciones, y es a través de personajes importantes del mundo financiero internacional que conozco yo a algunos de los integrantes del equipo, de lo que hoy por cierto es el equipo de transición del presidente electo. Y entonces, dicen, ¿cómo le plantea Luis Videgaray al presidente Peña Nieto? Y vamos a invitarlo, déjame yo hablo con ellos, tengo este puente que es el yerno, a ver si jala. ¿Cómo se da eso? Bueno, lo primero que estábamos buscando era establecer una comunicación y algo muy importante, darle al entonces candidato Trump una visión, primero, real de lo que es México, de lo que es la importancia de la relación económica, social, incluso política entre México y Estados Unidos, y una visión de cuál es la posición de los mexicanos y el gobierno de México hacia sus posturas. Y eso nos llevó a una serie de conversaciones que a la postre derivó en las invitaciones a ambos candidatos, porque se invitaron simultáneamente a la candidata Clinton y al candidato Trump. ¿Y qué? ¿Respondió Trump rápido? ¿Cómo es? Trump respondió muy rápido. ¿Qué tan rápido? Muy rápido. En cuestión de unas horas, a partir de que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió la carta. Pero ya sabía el equipo de Trump que lo iban a invitar. No responden tan rápido a cosas así, ¿no? Era solamente una posibilidad. La invitación se hizo simultáneamente a los dos candidatos. O sea, ellos seguramente ya tenían tomada la decisión. Pues si llega la invitación, ¿nos lanzamos? No lo sé. Eso habría que preguntárselos a ellos. Pero es un hecho que respondieron muy rápido. El otro equipo no respondió con la misma celeridad. Semanas después dijo que no asistirían a México. Pero hoy lo que es un hecho es que esa visita que generó ese rechazo tan importante en México, insisto, cometimos errores importantes en cómo se manejó la visita. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, un poco lo que defiende Luis Videgaray es invitar a Trump no fue un error, lo volvería a hacer. Sin duda, claro. Y eso es hoy un activo importantísimo. Gracias a ese diálogo que hubo entre el presidente de México y el presidente electo, hoy tenemos bases para definir de una manera constructiva para México nuestra relación económica con Estados Unidos. Ahora, hay quien dice, por contrario, no, hombre, la visita a México, cuando Trump estaba aniquilado, le dio oxígeno y miren a dónde llegó. Si México, eso francamente es una hipótesis risible, la he visto en varios lados. Si México tiene capacidad de elegir
de influir así en la elección de Estados Unidos. Creo que todos los mexicanos subestimamos la importancia de México. No la tiene ni Putin. Yo creo que es un análisis muy basado en la emocionalidad del momento, que fue muy fuerte y fue muy negativa. No la vieron venir. Yo en lo personal imaginaba que iba a haber un rechazo muy importante a la presencia de Donald Trump, pero lo que creo que no imaginábamos era el rechazo a la forma en que se da la visita. Insisto, yo creo que fue una decisión correcta, que fue ejecutada de manera muy precipitada y por lo tanto no salió como hubiéramos querido. Pero a la postre, una cosa, Carlos, que es importante, Enrique, a la postre, esa conversación que hubo entre el presidente de México y el hoy presidente electo de Estados Unidos, sin duda, nos da un marco de referencia y establece un precedente positivo, es decir, es algo bueno tenerlo ahora que el señor Trump ha sido electo presidente de Estados Unidos. Sí, pero en unos días va a ser presidente. A los 15 minutos de que salieron de la conversación se empezaron a agarrar a tuitazos Peña Nieto y Trump. Eso fue parte de lo que debimos de haber acordado con ellos con mayor precisión. ¿Qué sí se acordó? Un tema en el que quedó claro desde el principio es que teníamos un profundo desacuerdo respecto al muro y mucho más quién pagaría por el muro. Se los dijimos desde el principio que no solamente por una razón económica, por un tema de dignidad y de soberanía, México no pagaría nunca por una cosa así. Era tan amplio el desacuerdo que lo que se dijo, bueno, concentremos entonces la conversación entre el candidato y el presidente en temas en los cuales podamos construir algo positivo, acordando que de ese tema no hablaremos porque la diferencia es muy grande. Sí, digamos, el acuerdo fue, cuando se vean Peña Nieto y Trump, no van a hablar del muro. ¿Por qué? Pero por una razón, porque la posición es irreconciliable. Porque ahí, la reunión duraría una hora, pasarnos una hora discutiendo algo en lo que sabemos que nuestra posición es inflexible por dignidad, por soberanía, pues sería un desperdicio el dedicar ese tiempo a un tema en el cual no teníamos manera de llegar a un acuerdo. ¿Y así sucedió? O sea, ya que se dieron los dos, ¿no hablaron del muro? El presidente al empezar la conversación le dijo, candidato, bienvenido, y de las primeras cosas que le dijo fue, bueno, como hemos acordado no hablar del muro porque usted sabe que no lo vamos a pagar. Y entonces procedimos a la conversación que se dio en términos bastante constructivos sobre la relación económica, la relación comercial, la relación de América Latina de América del Norte, América Latina con el resto del mundo, los retos que tenemos comunes, la importancia de la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Ese fue uno de los temas más importantes en la conversación. Literalmente al muro le dedicaron 15 segundos. Porque se le dedicaron horas y horas antes y donde se acordó que la diferencia era tan grande que no íbamos a hablar de eso. Y entonces cuando el presidente Peña Nieto dice, por supuesto que le dije que no vamos a pagar por el muro, antes de eso es absolutamente cierto. Terminan la reunión, salen a la conferencia de prensa y no hablan del tema del muro. Es decir, en los mensajes que dan los dos, Trump y Peña Nieto, no hablan del muro. Así es. Y entonces ahí empieza a generarse un, bueno, ¿y el muro qué? Porque era literalmente pues el muro en medio de los dos. Yo creo que cuando se había acordado que no habría en ese momento preguntas, algún reportero de la prensa estadounidense les pregunta, ¿qué va a pasar con el muro? ¿Quién va a pagar por el muro? Y el entonces candidato, hoy presidente electo, dice correctamente, de ese tema no hablamos. Porque se había acordado no hablar, porque de ese tema no hay manera que nos pongamos de acuerdo. Y después el presidente tuitea y dice, yo le dije al candidato, entonces candidato Trump, que no pagaríamos por el muro. Los dos dijeron la verdad. Los dos estaban diciendo algo correcto. Pero ese manejo en un momento de tal rechazo social, de tal indignación en México, causó una crisis profunda. ¿No supo el presidente Peña Nieto aguantar la presión, ya que había tomado la decisión de recibir a Trump? Yo creo que ante un cuestionamiento generalizado, una irritación, una indignación, el presidente dijo lo que había sucedido y fue absolutamente verosímil cuando lo puso en un tuit después de la entrevista aquí en Televisa con Denise Merker. Fue muy claro, el presidente describió lo que había ocurrido. Hay una entrevista que da ese día por la tarde Rudy Giuliani, venía en el equipo de campaña, en el que describe exactamente lo que ocurrió. Tal como lo describió Giuliani, así fue. ¿Qué fue lo que dijo Giuliani? Lo que les acabo de platicar. Sí, porque Giuliani termina aceptando que el presidente Peña Nieto sí le mencionó. Porque fue tal cual, fue así. Una cosa breve, una referencia. Fue así. Pero el objetivo era de esa reunión era presentarle una postura clara de México al candidato Trump, establecer el principio de lo que pudiera ser más adelante. O sea, todo lo descompuso una pregunta de la prensa.
No, yo creo que la prensa estaba haciendo su chamba. No, desde La luego. prensa, por supuesto que estaba haciendo su chamba. Pero a ustedes les descompuso el asunto. Yo pues, creo que era un tema extraordinariamente complejo, en el cual, por lo precipitado que fueron las cosas, no se planeó, no se acordó con la suficiente serenidad. Ese fue el error fundamental, de lo que insisto. En el concepto, en lo fundamental, era por supuesto que era una buena idea establecer una relación con el candidato republicano. Complicado episodio de la visita de Trump, al final le cuesta el puesto al secretario de Hacienda. Yo presenté mi renuncia. Presenté mi renuncia al presidente. ¿Cómo será esa conversación entre dos amigos, entre Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray? Fue una conversación muy franca, fue una conversación larga, en la que yo consideré que por congruencia tenía que presentarle la renuncia al presidente, asumiendo mi responsabilidad política sobre el hecho. Y segundo, porque estábamos a unos días de presentar el paquete económico, un paquete económico extraordinariamente complejo, Enrique lo sabe muy bien, con un recorte muy importante al gasto público, con algunas medidas complejas, incluyendo lo que serían las reglas para los precios de gasolinas en 2017. Y consideré que el tema de la visita del candidato republicano iba a ser, y mi participación, mi involucramiento no iba a ser una distracción de tal tamaño que hubiera contaminado todo el proceso de aprobación del paquete económico. Por lo tanto, me pareció que era un acto de congruencia, era un acto de lealtad al presidente presentar mi renuncia. Así lo hice, el presidente la aceptó y me separé del cargo. ¿Fue duro? Claro que fue duro. ¿El momento más difícil en la vida de Luis Videgaray? No lo sé, porque también fue un momento en el que recibí enormes muestras de afecto, primero de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, y eso fue algo extraordinariamente reconfortante, y sin duda el recuerdo emocional que tengo de ese momento está más centrado en eso, pero claro que por supuesto presentar la renuncia a tu trabajo, y particularmente cuando es un trabajo fascinante como es la Secretaría de Hacienda, claro que fue difícil, no fue un momento fácil. Tenía Luis Videgaray en ese momento un enorme poder, o sea, era el funcionario considerado por todos el más cercano, el gran asesor, el hombre de mayor poder en el gabinete. Todo eso era irrelevante, Carlos. Había una responsabilidad política que asumir, y yo asumí mi responsabilidad, y el presidente creo que tomó la decisión correcta aceptando mi renuncia. Era un acto de congruencia. Hoy nos dice Luis Videgaray, sí, fue mi idea invitar a Trump y lo volveré a hacer. La decisión la toma el presidente de la República, pero yo le volvería a aconsejar sí haberlo invitado, pero haberlo hecho con mucho mayor preparación y sin la precipitación que tuvimos. Había temas que era importante aclarar, había que planearlo mejor, eso sin duda lo hubiéramos hecho, pero el acto fundamental, la decisión de establecer una comunicación con el candidato republicano, esa por supuesto que sí, creo que fue de fondo una idea constructiva. Y vinieron luego los tweets de Trump, abrazando a Luis Videgaray, diciendo se va un hombre brillante, un gran secretario, qué pena que se va. Fue extraordinariamente amable el presidente electo, y yo siempre le voy a estar agradecido por esos gestos de amabilidad, pero eso está en el pasado. Hoy lo que nos corresponde es actuar con pleno ejercicio de nuestra soberanía en lo que será una negociación sin duda compleja. ¿No pensó Trump, no ofreció Trump a través de esos canales de comunicación que tiene con Luis Videgaray un tuit de bienvenida ahora que regresa, ni más ni menos que a la Cancillería? No, y no ocurrió. Ahora sí que Trump nos los quitó y Trump nos lo dio. No, quien tomó la decisión de aceptar mi renuncia es el presidente de México, y quien me invita a la Secretaría de Relaciones Exteriores es el presidente de México. Ahora, recientemente volvió a decir Trump que sí va a haber muro y que México lo va a pagar o va a reintegrar el dinero público que use. Ahí está la posición, la misma. En la relación entre dos países vecinos hay muchos temas que se pueden negociar, que se pueden platicar, incluyendo toda la relación comercial. Pero hay temas que van en contra de la dignidad de un pueblo, que atentan de manera flagrante contra la soberanía nacional, y en esos temas no vamos a transigir, y este es uno de ellos. Es decir, México no va a pagar el muro. ¿Ustedes quieren pagar por el muro? No, yo... Evidentemente no. Pero el problema es que cuando uno no paga impuestos, el que los maneja es el gobierno. No hay manera en que eso ocurra, pero insisto, no es un tema de cuánto cuesta, de dónde sale, es un tema de dignidad y es un tema de soberanía nacional. Trump dice que ahorita lo va a pagar él, pero luego México lo va a reembolsar. A ver, otra vez. ¿Lo va a reembolsar México? Ahí traemos una diferencia sustancial, importante. No hay ninguna circunstancia, Carlos,
ni siquiera el mejor acuerdo comercial posible, inversiones, apoyos, que justificaran tomar una medida que vulneraría de tal manera la dignidad de los mexicanos. Me gustaría escuchar lo del canciller mexicano. ¿México no reembolsará el dinero del muro? No, claro que no. Claro que no. Ahora, el tema del muro puede quedar como un asunto hasta anecdótico comparado con lo que puede pasar en la parte comercial. Si es que Estados Unidos decide acabar con el Tratado de Libre Comercio o renegociarlo, como hemos visto que ha actuado Trump, por ejemplo, con las armadoras automotrices. Yo creo que el tema de las armadoras pone de manifiesto lo importante que es resolver la incertidumbre de qué va a pasar con el acuerdo de libre comercio. Ayer yo se lo decía a los embajadores en mi primer discurso formal frente al cuerpo diplomático. Hay quien lo que dice es vámonos a la confrontación, vámonos al choque, incluso al insulto. Hay quien dice, bueno, aquí no, está pronosticando la sumisión vergonzosa. Lo que tenemos que hacer es negociar como una nación soberana y negociar sin miedo. Negociar sabedores de que México tiene enormes fortalezas y es extraordinariamente importante para Estados Unidos. En lo comercial, más de 6 millones de empleos en los Estados Unidos dependen directamente de las exportaciones a México. 6 millones de empleos que también son 6 millones de votos. Hay estados, piensen por ustedes, por ejemplo, el estado de Wisconsin, que fue un estado que el presidente electo gana en la elección pasada, donde la principal industria es la industria lechera y de los lácteos. Resulta que el destino principal de las exportaciones de esa industria es México. Y la mano de obra más utilizada en esa industria son los mexicanos. Yo le quiero preguntar a los electores de Wisconsin que votaron por Donald Trump si están dispuestos a cortar sus relaciones con México y los mexicanos. Aquí hay un asunto más allá de las posiciones políticas, hay una realidad económica que se habrá de imponer y los mexicanos tenemos que entender estas fortalezas. Por ejemplo, el estado de Texas, que es un estado muy importante en todos los sentidos en Estados Unidos, incluyendo la política, es un estado que tiene un superávit comercial enorme con México. Texas le exporta a México 95 mil millones de dólares al año. ¿Están los tejanos, incluyendo todos los tejanos republicanos, dispuestos a terminar su relación comercial con México? Estoy seguro que no. Entonces debemos de negociar con mucha confianza en nosotros mismos, por supuesto sin arrogancias. ¿Tiene México una posición más fuerte de la que creemos los mexicanos? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, la debemos de aprovechar. Y tenemos otra ventaja, Carlos y Enrique. Tenemos una enorme experiencia en nuestros negociadores comerciales, tal vez los más experimentados del mundo. Tenemos un extraordinario secretario de Economía que ha sido parte de todas las negociaciones de los tratados actuales, que sin duda nos da una ventaja muy importante. ¿Y cómo se hace? Es decir, ¿a qué van a apelar? Porque lo que nosotros vemos es Trump pues casi buleando a las compañías automotrices, que es un sector importantísimo en el país, para que se vayan de aquí. Creo que lo importante será ver cuáles son en realidad los cambios que ocurren resultado de una negociación. Por supuesto, es una negociación. Pero es que Trump no está negociando nada. O sea, le está diciendo a las compañías automotrices, vete a México y te cobro impuestos. Y se están achicando. Porque todavía no es presidente. Por eso es tan importante y por eso lo decimos abiertamente. Vamos a una negociación en la que se definan todas estas incógnitas. Creo que lo que está haciendo mucho daño a las decisiones de inversión en el sector automotriz y en muchos otros sectores es la incertidumbre. Lo que tenemos que hacer es tener una negociación clara, abierta, transparente con el gobierno de Estados Unidos, en el cual se definan de una manera positiva para México los términos comerciales de nuestra relación. ¿Va a buscar el canciller una reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos después del viernes de la próxima semana? Después del 20, claro. Eso será sin duda una prioridad para el gobierno mexicano. ¿Le creen al Trump moderado? Yo creo que este es un tema no es un tema de creer o no creer, este es un tema de negociar y establecer compromisos que sean compromisos verificables. ¿Y quiere negociar Trump? Creo que es lo que ha hecho toda la vida. Y yo recuerden aquella conversación que tuvimos, la conversación privada entre el presidente de México y el candidato Trump, sin duda había una clara voluntad de diálogo y finalmente de negociación. Es un hombre que ha negociado toda su vida. Y por cierto, algo que es importante, que tal vez no nos hemos dado cuenta los mexicanos, es que vamos a tener una relación con un presidente que le da una gran prioridad a la relación con México, cosa que tal vez es distinto que en relaciones anteriores. Por la razón que sea, hoy México está en el centro de atención y es una oportunidad para que desde el primer día de la administración entremos en un diálogo para resolver estas incertidumbres en el interés de los mexicanos. ¿Se esperaba, Luis Videgaray, que ganara Donald Trump?
Era una posibilidad. No, la mañana del 8 de era una noviembre. posibilidad. La mañana del 8 de noviembre, el día de la elección. Si el vecino de Luis Videgaray le hubiera dicho, oye Luis, vamos a meterle una lana, ¿quién va a ganar hoy la elección en Estados Unidos? Pues yo creo que hubiera ido con los momios de las encuestas, ¿no? Que le daban una probabilidad, pues no sé, del 30 a 20% de ganar la elección. Creo que parte del error es que las encuestas estaban midiendo el voto popular, que efectivamente lo ganó la candidata Clinton, pero este complejo sistema del colegio electoral permitió que el candidato Trump ganara en algunos estados tradicionalmente demócratas, estados como Pensilvania, estados como Michigan, Ohio, que ha sido un estado de estos ¿La veía venir Luis Videgaray? La verdad es que el mapa se configuró de una manera muy particular a partir del discurso en el que el candidato Trump apelaba a los trabajadores, particularmente los manufactureros, que eran una base tradicional del Partido Demócrata. Entonces, hace el candidato Trump una estrategia muy enfocada, digamos, son tiros de precisión a la base demócrata tradicional. Y por lo tanto, creo yo que las encuestas no daban, las encuestas que medían el voto a nivel nacional, no podían pronosticar este resultado. Yo creía que esto era, como todos, pues que era una probabilidad menor al 50% el que ganara el candidato republicano. Cuando gana Donald Trump, cuando la madrugada del 9 de noviembre, pues ya se anuncia oficialmente, gana Donald Trump, Luis Videgaray dijo, ya volví. No, para nada. No, para nada. Lo que pensé es que México tenía que adaptarse de manera muy rápida a una situación que cambió. Lo que no podemos hacer es como si no hubiera pasado nada. Desde el punto de vista comercial, nuestro principal cliente, al que le vendemos el 80% de nuestras exportaciones, más de 300,000 millones de dólares al año, es algo esencial para nuestra economía, claramente está insatisfecho con los términos del acuerdo. Eso es una realidad. El acuerdo, dada esta realidad, tiene que ser revisado. Lo que México... ¿Está muerto el TLC? En ese momento, no, claro que no. No, por supuesto que no. Pero creo que debemos estar abiertos a renegociar algunos elementos del TLC en favor de México. ¿Sí se fue Luis Videgaray? ¿O durante estos meses que no tuvo un cargo público, ahí siguió? No, me fui, le dediqué mucho tiempo a mi familia, a mi esposa. Después de tantos años en la vida pública, son chambas muy demandantes y muy difíciles para la familia. Realmente a lo que me dediqué fue a mis hijos, a mi familia, y fueron meses muy importantes en mi vida personal. ¿Estuvo fuera de las cercanías del presidente? Tuve oportunidad de platicar con el presidente un par de ocasiones durante los meses que estuve fuera. Que fueron 4, ¿no? Pero fueron nada más. Septiembre, en total, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. ¿Qué con el resto del mundo? Porque la relación es con Trump, pero también con el resto del planeta. Ese es un gran tema, Enrique, porque creo que si los mexicanos no entendemos de una buena vez que tenemos que diversificar nuestras relaciones, particularmente económicas, si esta llamada de atención no nos deja ver claro, yo no sé qué es lo que nos lo va a dejar ver claro. Por eso ayer que hablaba yo con el cuerpo diplomático les decía, este tiene que ser el año en que tengamos más misiones comerciales, más visitas de empresarios, como nunca lo hemos hecho en Asia, o sea, con más intensidad de lo que hemos hecho en Asia, en Europa y por supuesto en América Latina. Este tiene que ser, al mismo tiempo que estamos redefiniendo nuestra relación económica con Estados Unidos, tenemos que hacer ahora un esfuerzo muy importante y las condiciones están dadas para expandir nuestras exportaciones y la inversión que recibimos de otras latitudes. Pero esa es la señal que manda el gobierno federal cuando nombra a Luis Videgaray como canciller. Es la instrucción que me da el presidente de la República y que se le ha transmitido al cuerpo. Porque en su toma de posesión usted dice, yo aquí vengo a aprender. Es decir, parecería que el único mérito que tiene Luis Videgaray para ser canciller de México es que se lleva con el yerno de Donald Trump. Eso no es diversificar. Yo creo que, y lo sostengo respecto a que llego a una chamba a aprender. Primero, yo no conozco a nadie que cuando llegue a una nueva chamba no llegue a aprender. Quien diga que no aprende en su chamba está perdiendo el tiempo. Pero esa frase yo recuerdo una reflexión de un hombre a quien admiré mucho y quien tuve una relación afortunadamente cercana con él, que fue don Fernando Solán, que ocupó varios cargos, entre ellos la Cancillería. Fue más de 5 años canciller de México. Y él cuando llegó a la Cancillería dijo que él llegaba a ese trabajo tan importante, tan honroso, con 3 objetivos. El primero, de encontrar un trabajo estimulante. El segundo, un trabajo en el que le fuera útil a México. Y tercero, un trabajo donde aprendiera. Y yo creo que si Fernando Solana y otros
muchos cancilleres que no tenían una carrera diplomática previa fueron exitosos, si uno llega con una actitud de humildad, sin pretender sabiéndolo todo, queriendo hacer equipo y aprendiendo del extraordinario servicio exterior mexicano, de los hombres y mujeres que le han dado su vida a representar a México en el mundo, uno tiene una mejor oportunidad de hacer bien su trabajo. Y por supuesto, yo quiero aprender, particularmente quiero aprender, y mucho, de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, de los embajadores, de los cónsules, de todo ese extraordinario equipo, 4.200 personas que somos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que literalmente le ha dado su vida a México y al honor de representar a México en el exterior. Es un equipo extraordinario que todos los días demuestra un profundo amor a su país. ¿Lo felicitó Donald Trump por su llegada? No. ¿Y Jared Kushner? Sí. ¿Qué le dijo, si se puede saber? Pues muchas felicidades. Nos estaremos ¿Hablaron? viendo, estaremos trabajando. ¿Me llamó? Me llamó. ¿Quedaron en algo? Sí, por supuesto, una vez que tome posesión el presidente electo, tener contacto de manera inmediata. También hay que esperar la ratificación de los funcionarios. Por ejemplo, el secretario de Estado, que es el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, todavía no ha sido confirmado por el Senado de la República allá. Pues tenemos que esperar ese ¿Va la toma de posesión de Trump? No, la tradición es que quien asiste a las tomas de posesión de los presidentes de Estados Unidos es el embajador. Y así ha sido en las últimas décadas y así será en esta ocasión. De hecho, la invitación al embajador llegó ya en diciembre. Hubo quien dijo, el de Luis Videgaray fue el primer nombramiento de Trump en el gabinete de Enrique Peña Nieto. A mí me nombró el presidente de México. Sirvo a México y al presidente de México. Y de fondo hay quien dice, lo peligroso es que se está centrando la relación binacional en una relación personal, la de Luis Videgaray con el equipo de transición de Donald Trump. Eso es un antecedente que a la postre se convierte en una anécdota. La relación es institucional y la relación tiene que establecerse entre instituciones, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad Fronteriza, el Departamento de Homeland Security, que es enormemente importante, con el Departamento de Comercio, y habrán de participar no solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Secretario de Relaciones Exteriores, sino las instituciones del gobierno mexicano, como siempre ha sido y como debe de ser. ¿Luis Videgaray puede hacer que se calme el peso? El peso está viviendo un momento de incertidumbre derivado de que se desconocen cuáles van a ser los acuerdos, particularmente en materia comercial con Estados Unidos. Creo que no solamente el peso, sino en general las decisiones de inversión en México necesitan conocer con certidumbre cuál es ese horizonte. ¿Es presidenciable Luis Videgaray? No. ¿Quiere ser presidente de México? No. ¿No quiere ser candidato del PRI a la presidencia de México? No. Soy orgullosamente militante priista, pero en el ejercicio de un cargo público uno tiene que dejar su militancia guardada en un cajón. Hoy muchos analistas están diciendo... La Secretaría de Relaciones Exteriores no represento al PRI. Regresó Luis Videgaray porque es el gallo de Peña Nieto para el 18. Eso está padre para los analistas, ¿no? Que tienen que escribir de algo todos los días y pues la conversación política siempre es sabrosa, ¿no? Es divertida. Pero mi determinación es clara. Yo a lo que vengo es a trabajar por México, con profundo amor por mi país y con el enorme honor de representar a México ante todo el mundo, no solamente ante Estados Unidos. Que lo den por muerto. No, soy el canciller. Soy el secretario de Relaciones Exteriores y voy a estar tremendamente activo defendiendo a México y a los mexicanos. Lo digo, todo el mundo. Se descarta para la carrera presidencial del 18. No es algo en lo que yo tenga interés y no es algo en lo que yo me vaya a distraer. ¿No está puesto todo para que pierda el PRI en el 18? Insisto, eso lo dejo para los analistas políticos. No me corresponde desde la Cancillería ni hacer análisis político, ni mucho menos participar en política partidista. Ni a mí ni a ningún miembro del equipo de la Cancillería. En medio del gasolinazo, una de las críticas al nombramiento fue, pues ahí está el premio al que nos metió en esto, el que nos metió en la ruta del gasolinazo, y ahora resulta que lo premian con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue un tema que estuvo circulando mucho en redes sociales y que animó este descontento. Responde Luis Videgaray. El precio de la gasolina sube porque subió el precio de la gasolina en el mundo. De hecho, el impuesto es menor este año que el año pasado. Insisto, es una decisión muy responsable, muy dura, que ha tomado el gobierno de la República y que yo 100% respaldo y entiendo, pero es un fenómeno de mercado. ¿Qué va a pasar con el que atacó al vicecónsul
de la embajada. Ya lo deportamos. Ya está. Ya lo ¿Tiene vínculos con el terrorismo? Eso será resultado de las investigaciones que realice el gobierno de los Estados ¿Qué Unidos. datos tiene México sobre eso? Porque Que es un ciudadano americano que atacó a otro ciudadano americano de manera flagrante. Fue capturado por la colaboración muy eficaz de las autoridades del Estado y particularmente de la PGR. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento a la Procuraduría General de la República, que actuó con una gran celeridad en colaboración también con las autoridades de los Estados Unidos y que se llevó a la captura. No tengo elementos para especular sobre el móvil o el perfil de esta Porque de se esta puede incorporar persona, a la conversación pero ya ha el tema sido de terrorismo, que deportado. normalmente con México está de manera muy colateral. O sea, es decir, si hubo ya un acto de terror, de terrorismo en México contra un funcionario del gobierno americano en suelo mexicano, eso puede cambiar la cosa, ¿no? Pero exacto, tocas un buen punto, Carlos. La conversación en materia de seguridad, la colaboración en materia de seguridad es un área importantísima de la relación bilateral. Pero tiene que ver más con narco, Compartimos una frontera. Tiene que ver con las dos cosas, porque México es un país que sin duda colabora en las prioridades de seguridad de Estados Unidos. Y esto es algo que estoy seguro debe de continuar. México no ha estado, de hecho, en el radar del terrorismo de los Estados Unidos. ¿Puede eventualmente la administración de Trump poner a México en otra categoría diferente? Bueno, serán unas cosas que debemos de evitar. Nosotros debemos de velar por la seguridad de los mexicanos en todos los frentes. Y esta es una prioridad del gobierno de México, es proteger la seguridad de los mexicanos ante todas las amenazas. Y este es uno de los frentes que debemos de atender, no es el único. Por último, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, si hubiera una cosa que pudiera completar, realizar, concluir durante su estancia en la Cancillería, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un objetivo? Una cosa, yo voy a estar en la Cancillería y voy a hacer esto. ¿Cuál? Seguir convirtiendo a México en un destino muy atractivo para las inversiones de todo el mundo. Las inversiones que vengan de Asia, de Europa, de Estados Unidos y coadyuvar para que México siga siendo una potencia exportadora a todo el mundo. Pues está de regreso, Luis Videgaray. Y estoy a tus órdenes, Carlos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y es un privilegio que mi primera entrevista en 4 meses sea aquí con ustedes. Muchas gracias. Había muchos temas de los cuales platicar. Gracias por su apertura para abordarlos todos y espero que sea la primera, porque no sea la última. Pues si me invitan. No, ya está. Aquí invitado siempre. Muchas gracias, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Vamos al resumen de noticias.